Bien, así que esperamos que continúe, ¿verdad?, las visitas. Estamos ya conectados, parece, ¿no? Sí. Sí. Bien, hermanos, nuevamente agradecer, hermanas, hermanos, por estar presentes con nosotros este nuevo día. Hoy día tenemos la compañía de nuestro hermano Bill Sánchez, a quien agradecemos desde ya su tiempo, su disposición para poder acompañarnos, ¿verdad?, en un estudio esta tarde. Como es habitual, nosotros empezamos con una oración. Voy a pedir, si es posible, mi hermano Alberto, por favor, si fuera tan amable, nos pueda guiar en esta primera oración para dar paso a nuestro hermano. Amén. Sí, amén. Oremos entonces. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre, Señor, todo lo que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, por este día, gracias por estos medios, de poder estar juntos. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los problemas que vemos a nuestro alrededor, sentimos tu mano protectora, Señor. Queremos agradecer porque personas se han involucrado en este trabajo y ponen esfuerzo cada día, Señor, para que podamos sentirnos un poco más juntos, un poco más en crecimiento espiritual y que podamos en esta tarde poder escuchar de tu palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas y llevarlas a otros. Sabemos, Señor, que el mundo está pasando por dificultades de enfermedad, de economía, y muchos, aún de tus hijos, han perdido, Señor, personas cercanas, amadas, hijos tuyos, Señor. Pero queremos que tu mano protectora y con la oración puedan pasar por estas dificultades, Señor, teniendo en cuenta que no pertenecemos a este mundo, Señor. Y que sabemos, Señor, que tú quieres escuchar nuestras necesidades. Te rogamos, Señor, que aquellas personas que están sufriendo y padeciendo todos este tipo de problemas, que tu mano sanadora, Señor, y se pueda acercar a ellos y llevarle el refrigerio que necesitan, Señor. Gracias por hermano Bill Sánchez, que hemos tenido oportunidad de escucharlo y sabemos, Señor, su devoción y sus ganas de servirte, Señor, y que pueda ser hoy el portador de tu palabra para que nosotros, Señor, podamos escucharla y guardarla en nuestros corazones. Queremos, Señor, dejar esto delante de ti y pedir, por favor, que escuche nuestra oración. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Alberto. Bien, hermano Bill, nuevamente, muchas gracias. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Y hablemos disponible ya el tiempo. No sé si va a necesitar que compartir pantalla. No, yo casi nunca uso diapositivas, más por pereza mía que cualquier otra cosa, honestamente, pero soy honesto y soy medio franco. Ahora, le tengo algunas preguntas antes de empezar. ¿Esto va a ser, es prédica o es una clase o el maestro decide o es por preferencia? Típicamente, ¿cómo lo hacen ustedes? Mira, generalmente es una clase, es una exposición de parte del hermano que dura más o menos 45 minutos y dejamos, ¿verdad?, un espacio para ver si hay algunas preguntas finales o aportes en torno al tema del hermano que trae. Perfecto, perfecto. Ok, si tienen sus Biblias, vayan buscando el libro de Efesios. Vamos a estar en el libro de Efesios por la duración de la lección durante el día de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Oscar. Es interesante, mientras me estabas ingresando en el grupo, de ver algunas personas que he conocido en diferentes lugares. Por ejemplo, Marvin. Bueno, Waldo, entre este grupo, fue el primero que conocí en Argentina hace como 5 o 6 años, pero después Marvin, Ignacio creo que también lo conocí en Argentina, aunque creo que vive en Chile. Hay otros de ustedes que conocen diferentes lugares, pero no, es increíble de ver cómo la palabra del Señor puede unir a diferentes personas de diferentes lugares para estar juntos. ¿Sabes? Yo jamás me hubiera imaginado que el hermano Waldo lo hubiera tenido tan difícil por tener que conocer a Marvin, pero aún así se conocen. Y eso es lo que hace el evangelio, es que puede unir a personas de diferentes lugares. Ok, si tienen sus Biblias, no, espero que estén en el libro de Efesios.
Honestamente, el libro de Efesios es uno de mis libros más favoritos y dependiendo de lo que estoy enseñando, siempre digo que ese es mi libro más favorito, pero por el día de hoy, Efesios es mi libro más favorito y la razón en la cual a mí me encanta el libro de Efesios es porque el libro de Efesios, especialmente como un cristiano, como un seguidor del Señor, creo que me ayuda a enfocarme en el propósito de las cosas que hago. Entonces, lo que quiero hacer es ir rápidamente por Efesios capítulos 1, 2 y 3 y simplemente viendo como que los puntos altos a través del libro para ver una idea que llevamos en Efesios capítulo 1, versículo 3. Si alguien tiene Efesios 1, versículo 3, si lo puede leer, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, quiero que se den cuenta cómo el libro de Efesios empieza. ¿Qué dice Pablo según Efesios capítulo 1, versículo 1? Pablo, apóstol de Jesucristo. Disculpa, según Pablo en Efesios capítulo 1, según el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha hecho qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, honestamente, Efesios capítulo 1, versículo 3, yo creo que ha sido uno de los versículos más profundos y más, por lo menos, más clave en mi vida como un cristiano. Porque quiero que lo piensen por un segundo. Según Efesios capítulo 1, versículo 3, ¿qué está diciendo Pablo? Quizás Pablo no está diciendo nada. Bendito sea el Dios y Padre. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué él quiere decir con eso? Es la pregunta. Bendiciendo a Dios. Sí, ok. Hablando bien de Dios. Ok, quiero que se den cuenta lo que dice, lo que acaba de decir el hermano Alberto. El libro de Efesios no es simplemente, porque yo creo que a veces nosotros pensamos de nuestra relación con el Señor y es fácil de ver las maneras en la cual Dios nos ha bendecido. Me imagino que todos, si como que todos nos quitamos del modo de silencio, que todos podemos hablar y decir las formas en la cual por lo menos en nuestra vida nosotros hemos visto cómo Dios nos ha bendecido. Pero en el versículo 3, lo que Pablo está haciendo es que Pablo no simplemente está diciendo Dios nos ha bendecido, sino que Pablo está diciendo que nosotros jugamos un papel en bendiciendo a Dios. Si ustedes quieren pensar de Efesios 1:3 de esta manera, lo que Pablo está diciendo es bendito sea el Dios que no ha bendecido a nosotros. Y lo que vemos o lo que vamos a ver del 1 al 3 es que vamos a ver ambamente las maneras en la cual Dios nos ha bendecido y las formas en la cual nosotros bendecimos a Dios como respuesta. Ahora, en español esto es mucho más fácil de entender que, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando esto en inglés, porque la palabra es totalmente diferente, pero la palabra bendecir viene de la palabra en griega es eulogos o ulogos, pero son dos palabras, pero en español ya la tienen juntas. Bendecir lleva cuál dos palabras dentro de ellas, y el hermano Alberto ya la dijo. Sí, bien decir o hablar bien. Exactamente, el bien decir o el hablar bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en las bendiciones que Dios nos ha dado o cuando nosotros pensamos en las maneras en las cuales Dios nos ha bendecido, es fácil de ver eso, es fácil de notar eso. Pero lo que quiero que veamos es, quiero que veamos las maneras en las cuales nosotros jugamos un papel en bendiciendo a Dios. Entonces, lo que quiero hacer es leer las bendiciones y después tratar de ver en qué manera nosotros como cristianos jugamos un papel en bendiciendo a Dios. Entonces, ya leímos Efesios 1:3. Quiero que continuemos y que leamos del 4 hasta el 14. Leo, o no sé si quiere leer Marvin. 4 al 14. Del 4 al 14, por favor. El Sí. hermano, bien puede. Okay. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchísimas gracias, hermano. Ahora, no sé si ustedes notaron cuáles son algunas de las bendiciones que vemos desde el 4 al 14. Hay bastantes. Nos escogió sería lo primero. Ok, so la primera es que Él nos escogió, y para no malentender lo que Él está diciendo, Él dice que Él nos escogió que seamos santos y sin manchas. En otra palabra, antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un plan que aquellos que le iban a pertenecer a Él iban a ser aquellos que iban a vivir vidas santas y sin mancha. Pero aún esa idea de siendo santa y sin mancha solo viene a través de ¿quién? De Cristo. De nuestra relación con Cristo Jesús. Ok, so esa es la primera bendición. ¿Cuáles son otras bendiciones que ustedes notaron en estos versículos? Mira, por ejemplo, sí, él en su amor, no simplemente Él te escogió como que si eres un jugador en un equipo de fútbol, sino que Él decidió querer adoptarte. So, no es simplemente como que Él te escogió como que cualquier otra cosa, sino que Él te quiere adoptar a ser parte de su familia a través del amor que Él tuvo para contigo. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras bendiciones que vemos? Miren el versículo 7. Tenemos redención a través Tenemos de redención. Y no simplemente redención a través de su sangre. ¿Qué más en ese versículo? La riqueza de su gracia, perdón de pecados. Las riquezas de su gracia y el perdón de sus pecados, de nuestros pecados. Quizás pensad en esto por un momento. Si tú jamás te has sentido solo, como que si nadie te quiere y siempre te has sentido abandonado, lo que acabas de leer es que si tú estás en Cristo Jesús, que el creador del universo decidió adoptarte, que Él quiere que seas parte de su familia, que en amor él decidió a perdonarte de tus pecados, que por ver valor en ti que quizás ni aún tú vistes en ti mismo, Él decidió a redimirte por su sangre y que Él te ha dado las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son otras bendiciones que ustedes notaron en el primer capítulo? Solo del 4 al 14. ¿Cuáles son otras bendiciones que notaron? Sabiduría. Sí, que Él no ha dado a conocer el misterio de su voluntad. En otras palabras, imagínense, por cuánto tiempo habían personas que querían saber cuál era la voluntad del Señor, qué quería Dios. Pensar en todas las personas en el Antiguo Testamento, pensar aún en los profetas o los ángeles, según Primera de Pedro capítulo 1, que querían saber cuál iba a ser la voluntad del Señor, que ahora nosotros en nuestras Biblias libremente tenemos. Aún el tener esa sabiduría, aún el tener esa voluntad de Dios, no ha dado sabiduría. Es una bendición. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras cosas que ustedes han notado en esos versículos? Bueno, algo muy importante es que somos adoptados como hijos. Y en la costumbre que están escribiendo,
cuando se adoptaba a alguien como hijo, adquiría todos los derechos del padre. Amén. Y no sé si se dieron cuenta, aún después de hablar acerca de lo que él no ha dado, él habla acerca, noten el versículo 11, también en él hemos obtenido ¿qué? Herencia. Una herencia. Tanto como un padre le da todo lo que él tiene a su hijo, nosotros hemos obtenido una herencia. Dios ha trabajado para salvarnos. Hemos recibido el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Hemos sido sellados con su espíritu. No simplemente que Dios nos ha bendecido, pero en cierta forma, Él ha decidido a morar en nosotros, que nosotros ahora somos la posesión del Señor. Y si tú sigues leyendo, a través del fin del capítulo, que por el tiempo no lo vamos a hacer, pero Pablo ora una oración y en su oración, él ora dándole gracias a Dios por el poder que obra en aquellos que creen en él. Pensar en todas las maneras, y no, solo estamos viendo un capítulo de un libro de la Biblia. Notaron todas las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Notaron todas las maneras en la cual el Señor nos ha bendecido. Quizás la pregunta un poco más clave es ¿por qué? ¿Por qué es que el Señor no ha decidido bendecirnos de esta manera? ¿Y en qué forma, según el capítulo 1, en qué forma bendigo yo al Dios que me ha bendecido de esta manera? Obedeciendo. Por obedeciendo, absolutamente. Y quiero que noten, hay una frase que se repitió 3 veces en el versículo 6, el versículo 2, el versículo 6, el fin del 12 y el fin del 14. Hay una frase que Pablo repite 3 veces, que yo creo que nos da el por qué Dios no ha bendecido de esta forma. Y la razón en la cual es importante denotar esto es porque si cristianos no entienden el por qué Dios no está bendiciendo, es fácil de que cristianos se convierten en personas que sean arrogantes o egoístas, pensando que todo gira alrededor de ellos mismos. Pero ¿qué dice Pablo según el versículo 6 y el fin del 2 y el fin del 14? Para alabanza de su gloria. Para Esa es la la clave. alabanza de su gloria. En otras palabras, cuando nosotros pensamos en el por qué es que Dios no ha bendecido de esta forma, en el por qué es que Dios no has hecho personas santas sin manchas, y por qué es que Dios no adoptó, por qué redimirnos, por qué darnos el perdón y las riquezas de su gracia, por qué amarnos de esta manera. Parte de la razón en la cual Dios no ha bendecido de esta manera es para que cristianos viven de tal manera de que ellos muestren de que Dios es digno de alabanza, o para la alabanza de la gloria de Dios. No, yo no sé cómo están las cosas en los países en la cual ustedes viven, pero por lo menos donde yo vivo, muchas personas no ven a Dios como digno de gloria de la manera que Él se lo merece. De hecho, muchas personas no piensan muy bien de Dios. Por lo menos en los Estados Unidos donde yo estoy, más que cualquier otra cosa, nadie piensa, si creen en Dios, no le dan la gloria a Dios que Dios se merece, y mayormente hay muchas personas que ni creen en Dios. ¿Cómo es que Dios le responde a esas cosas? ¿Cómo es que Dios le responde a un mundo que no piensa que Él es digno de gloria? Yo creo que parte de la respuesta es con nosotros, que cuando cristianos viven obedeciendo a Dios, que cuando cristianos viven en fe en el Señor, haciendo las cosas que el Señor requiere de ellos, que cuando cristianos viven donde anteriormente ellos eran abandonados, donde anteriormente ellos eran, estaban en sus pecados, que cuando cristianos ahora viven diferentemente, que ellos muestran de que Dios es digno de gloria. Pensar en por qué de nuevo esto es tan importante. Yo no sé dónde ustedes, por ejemplo, se compran su comida. O yo no sé si ustedes trabajan con personas que son inconversas. O yo no sé si ustedes, como yo, tengo familia que son inconversas. Si ellos no ven a Dios en ti, ¿dónde lo van a ver? Si cristianos tratan a Dios como cualquier otra persona, es por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto. Si un niño le falta el respeto a su papá, ¿qué le van a hacer los amigos del niño? Ellos van a respetar al papá.
Claro que no, porque si ni el hijo respeta al papá, ¿por qué va a respetar el papá los amigos del niño o los que están rodeados del niño? Y de la misma forma, si cristianos no viven de tal manera de que nosotros reconocemos y que nosotros le estamos dando a Dios la alabanza y la gloria que Él se merece, el mundo va a fracasar en ver eso. Entonces, la primera de las tres, y esta fue la más larga, pero la primera de las tres en por qué es que Dios no ha bendecido y cómo bendecimos a Dios, cómo hablamos bien de Dios, es por hablar y vivir de tal manera que muestra que Dios es digno de alabanza. Preguntas o comentarios hasta ahí antes de continuar. Yo sé que dije bastante, hablé demasiado y disculpa. Pero si ustedes no dicen nada, voy a tener que seguir hablando y vamos a continuar. Del hermanito. Bueno, ok. El capítulo 2, actualmente, para hacerlo de esta manera, alguien lee del 1 al 10 del capítulo 2, por favor. Me permito. Dale, Marvin. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Hasta dónde me dijo, hermano? Te dije hasta el 10, pero ahora quiero que leas hasta el 13 por no saber. Listo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que muchísimas gracias, Marvin. Ok, son el capítulo 2, simplemente del 1 al 13, y es porque tenía que leer hasta el 13, porque quise leer el capítulo entero por el tiempo. No lo estamos haciendo, pero en el capítulo 2, ¿cuáles son algunas de las bendiciones que vemos? ¿Cuáles son algunas maneras en las cuales el Señor nos ha bendecido? Vida cuando estábamos muertos. Ok, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y Él nos dio vida. ¿Qué más? Por ejemplo, miren el versículo 4. ¿Qué dice Pablo? Rico en misericordia. Sí, y él como que me encanta la imagen que Pablo pone, porque como que el dinero que Dios tiene es misericordia y él es rico en esa misericordia y Dios usó como que es ese dinero de misericordia para gastarlo en quién. En todos sus hijos. En sus hijos, en nosotros. So Dios usa las riquezas de su misericordia hacia nosotros, habla acerca de el gran amor con la cual Él tuvo para con nosotros, que Él nos dio vida, pero simplemente como que te dio vida y saliste y te quedaste igual. ¿Cómo Él describe esta vida que Él nos ha dado? Nos resucitó juntamente con Él.
Sí. Con Cristo. Exactamente, que Él nos dio vida con Cristo Jesús. No es simplemente como que tú fuiste levantado para seguir viviendo como tú anduviste anteriormente, sino que ahora tú tienes vida con su Hijo y que Él nos sentó en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús, que Él te salvó. ¿Y cuánto te costó? Según estos versículos. Nada. Libremente, fue gratis. Ahora nosotros tenemos que obedecer lo que Él nos manda a hacer, pero en cuánto costó, yo no pagué nada para que Cristo venga y muriera por mí. Entonces, nos dio esta vida en el versículo 10. Él nos da un propósito donde quizás anteriormente tú anduviste sin saber qué era tu propósito, qué hacer con tu vida. Él te deja saber lo que tienes que hacer con tu vida ahora, que ahora nosotros somos hechura del Señor. En el versículo 11, él describe cómo estábamos y cómo estábamos antes de nuestra relación con el Señor. En el 11 y el 12, disculpa. Lejos de la ciudadanía de Israel. Sí, Sin Cristo. estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, que si ahora tenemos esta relación con el Señor, todas esas cosas que no teníamos, ahora tenemos. Que ahora tenemos esperanza. Que ahora ya no somos extranjeros. Actualmente, si tú lees el fin del capítulo, él habla de cómo ustedes, como éramos extranjeros, pero que ahora somos la casa de Dios, la casa donde Dios mora. Y de nuevo, podemos hacer lo mismo y ver todas estas bendiciones aún mucho más profundo de lo que estamos sabiendo, pero regresamos a la misma pregunta. En el capítulo 2, ¿por qué es que Dios te ha bendecido de esta manera? O sea, acuérdense, en el 1 vimos que Dios nos ha bendecido para que nosotros fuésemos para el avance de su gloria. En el capítulo 2, ¿cuál es el propósito detrás Dios bendiciéndonos? Hacer de ambos pueblos uno, unirnos con Cristo. Ok, so yo actualmente creo que esa es somos una... hechura suya. Somos hechura suya. Sí, somos su hechura y yo creo que esos son algunos de los, sí, muchos de los propósitos, que somos su hechura, que él hizo las dos naciones, a los dos cuerpos y los hizo uno. Noten el versículo 7, después de Pablo hablar acerca de cómo tú estabas muerto y ahora tienes vida, ¿con qué fin él hizo esto? Para que nos viésemos en él en buenas obras. Sí. Sí, y alguien lee el versículo 7 por mí, por favor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que quiero que piensen en esto. ¿Ustedes conocen personas que piensan que Dios no es muy bondadoso? Quizás no lo dicen de esta manera, pero quizás lo piensan de esta manera. Si Dios es tan bueno, ¿por qué es que existe tanto mal en el mundo? Si Dios es tan bueno como tú lo dices como cristiano, ¿por qué es que sufren personas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué nacen personas con condiciones físicas? Si Dios es tan bueno como tú dices que Dios ama el mundo, ¿por qué es que, y pueden llenar así, ustedes quizás han tenido conversaciones así con personas? Yo he tenido bastante. Sí, claro. Donde personas preguntan, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué es que el mundo está de la manera que está? Si Dios es tan bueno, ¿por qué es que el mundo está tan feo de la forma que está? Y honestamente, el contestar esa pregunta a veces es difícil. Parte de la razón es porque Dios en su sabiduría y en su justicia puede hacer lo que le dé la gana. Él es Dios. Es parte de siendo Dios, es que Dios puede hacer lo que Dios quiere hacer. Pero yo creo que la respuesta a esa pregunta está en el versículo 7. Que si alguien me pregunta si Dios es bondadoso o no, ¿cómo voy a pensar que Dios no es bondadoso si Dios tomó a personas que estaban muertas? Si Dios tomó a personas que eran sus enemigos, si Dios tomó a personas que eran extranjeros de su promesa y le dio vida. Y le dio vida con el fin de mostrar su bondad. Y no simplemente en el primer siglo, sino si se dieron cuenta de lo que él dice, al fin de mostrar cuándo, en cuál tiempo. En los siglos venideros. En los siglos venideros, en otras palabras,
Es como que el propósito de Dios es que en cada siglo, en cada edad, en cada tiempo, hasta que Él regrese, que haya un grupo de personas que han sido redimidos por Él, para que cuando el mundo pregunte, bueno, Dios no puede ser bondadoso, porque mira cómo está el mundo, que el mundo pueda, que las gentes de Dios puedan decir, no, pero yo estaba muerto en mis pecados y mis delitos, y Dios me dio vida. No, pero anteriormente yo estaba luchando con esta adicción, o yo estaba luchando con esta forma de pensar, o yo estaba luchando con este pecado, yo estaba luchando con esta cosa, y Dios, a través de su gracia y su misericordia y su sangre, Él me sacó de ahí. Y que parte de la manera en la cual Dios le responde a esa pregunta de si Dios es bondadoso o no, es por mostrar la vida que Él te ha dado. Entonces, si nosotros como personas que han sido levantados por la sangre de Cristo Jesús, seguimos comportándonos como que si estamos muertos en nuestros pecados, ¿muestra eso la bondad de Dios? Va a ser imposible. Entonces, no, en el capítulo 1 vemos que Dios nos ha bendecido con el propósito de que nosotros tomemos estas bendiciones y que le mostremos al mundo de que Dios es digno de alabanza. En el capítulo 2, Dios nos dio vida juntamente con Él y nos mostró estas bendiciones a fin de mostrarle al mundo de que Dios es bondadoso y que en cada edad, en cada tiempo, Dios sigue siendo bondadoso. El capítulo 3, del 1 al 10. Leo. Dale. 3 del 1 al 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el que más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Ok, en el capítulo 3, solo del 1 al 10, y si ya sabes el resto del capítulo, puedes mencionar otras cosas que has visto en el capítulo, pero ¿cuáles son algunas de las bendiciones que vemos según Efesios capítulo 3? Solo las bendiciones. La revelación de lo que era ante un misterio. Exactamente, tenemos la revelación de lo que anteriormente era un misterio, y noten en el versículo 4 que él dice. Leyendo lo cual podéis entender. En otras palabras, que ahora nosotros podemos no simplemente tener el conocimiento del ministerio, sino que lo tenemos a través de poder leer estas cosas. Pero el hecho de que tenemos la palabra del Señor y ver la bendición y la importancia de la palabra del Señor, que podemos saber lo que Dios ha querido para nosotros. ¿Cuáles son otras bendiciones que vemos? Noten, por ejemplo, el versículo 6. Que somos coherederos. Sí, que los gentiles son coherederos. En otras palabras, yo no sé si alguien aquí es de origen judía, pero si no, menos que la mayoría de nosotros no lo somos, nosotros participamos de esta bendición, porque anteriormente las bendiciones eran para el pueblo de Dios, como se veía de esa manera, que eran los judíos. Ahora los gentiles son coherederos
de las mismas bendiciones. No, eso es una bendición. Si tú continúas a leer el capítulo, nosotros tenemos denuedo y confianza en acercarnos al Señor. Si tú continúas y ves la oración que Pablo ora, sabemos que Dios, que Cristo ahora mora en nuestros corazones, que nosotros podemos entender a Dios más completamente, que podemos conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, que podemos ser llenos de la plenitud de Dios y que Dios hace mucho más de lo que pedimos o pensamos cuando oramos. ¿Por qué no ha bendecido Dios de esta manera? ¿En qué manera nosotros bendecimos a Dios según Efesios capítulo 3? Y miren el versículo 10 en particular. Llevando la multiforme sabiduría de Dios a la gente. Sí. ¿Cómo es que Dios lleva su multiforme sabiduría? Según el versículo 10. Por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. No sé si tú has pensado de esto, pero Dios te ha bendecido de esta manera. Y no ha bendecido todo. Yo actualmente creo que en el capítulo 3 su propósito es decir que Dios ha tomado a los judíos, tanto como los gentiles, y lo ha hecho uno. Y para el mundo es, ¿sabe? El mundo, y pensar 2000 años más tarde, cómo lucha el mundo para ser unidos. Aún, por ejemplo, en los Estados Unidos, aquí no hay ninguna unidad. Ni en los estados, ni en la gente. O sea, las personas siempre están divididas. Y Dios ha dado unidad a través de su Hijo. Y me encanta esta idea de que según Efesios capítulo 3, versículo 10, que parte de la manera en la cual Dios muestra su sabiduría es a través de nosotros, donde Dios toma a personas de Argentina y de Chile y de Costa Rica y de los Estados Unidos y de cualquier lugar que ustedes sean, y que por la misma sangre Él nos hace uno. Y aunque estemos en diferentes tiempos, que todos estamos juntos estudiando la misma palabra, pensando del mismo Dios que nos ha bendecido todos y que todos estamos tratando de unidamente, tratando de glorificarle a Él. Entonces, en el capítulo 1, nosotros bendecimos a Dios por mostrando de que Él es digno de alabanza. En el capítulo 2, nosotros bendecimos a Dios por mostrando su bondad. En el capítulo 3, nosotros bendecimos a Dios por mostrando de que Él es sabio. Y no sé si ustedes quizás, me imagino que quizás ya han anotado esto anteriormente, pero cada capítulo de Efesios, del 1 al 3, acaba con una imagen, como un retrato de la relación que Dios tiene con su pueblo. En el fin del capítulo 1, se acaba con una imagen de Dios siendo la cabeza y la iglesia siendo, ¿alguien sabe? El cuerpo. Un cuerpo, su cuerpo en particular. El capítulo 2 acaba con Dios siendo el que edifica la casa y la iglesia siendo ¿qué? Para morada de Dios. Sí, la iglesia es donde Dios mora, su casa. En el capítulo 3, el capítulo se acaba por decir que Dios hace aún mucho más de lo que nosotros pedimos o podemos pensar. Y que la iglesia hace ¿qué? Según el 3:21. Da a conocer por medio de la iglesia. Sí. Por medio de la iglesia da a conocer. Exactamente, la iglesia le da a conocer la gloria de Dios. Cuando nosotros pensamos en por qué es que Dios decide a usarnos para bendecir, ¿por qué es que Dios nos ha bendecido de esta manera con el propósito de que nosotros tomemos estas bendiciones para bendecirle? Es porque nosotros somos el cuerpo de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y nosotros somos la gloria de Dios. ¿Sabe? Muchas personas van al gimnasio y hacen mucho ejercicio porque ellos quieren que su cuerpo digan algo de sí mismo. ¿Me entienden? Muchas personas hacen muchas renovaciones a su casa y limpian y quitan esto y le ponen lo otro y le cambian esto y le cambian lo otro porque ellos quieren que su casa digan algo de sí mismo. Dios quiere lo mismo. Pero lo que Dios, la casa y el cuerpo y la gloria de Dios, somos nosotros. Entonces, cuando nosotros pensamos
en las bendiciones. Nosotros sabemos que todas nuestras bendiciones, físicas tanto como espirituales, vienen del Señor. Pero espero que acaban de ver que estas bendiciones vienen con responsabilidades. Que Dios nos ha bendecido, pero todos jugamos un papel ahora. Y que aún nuestra nueva identidad está unida y ligada con estas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, cuando nosotros pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, pensemos aún un poco más en lo que Dios espera de nosotros y el papel que nosotros jugamos en el mundo y en los lugares celestiales que nosotros no entendemos muy bien, de pensar en cómo nosotros jugamos un papel en bendiciendo a Dios. Es todo lo que tuve planificado de decir por esta noche. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad del poder estar con ustedes. Espero que el Señor continúe a bendecirlos y estos estudios que ustedes hacen. Y ya, sí. No sé cómo acaban, no sé si acaban con una oración o no. Sí, hermano, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que hemos conocido un nuevo estilo, ¿verdad? En esta plataforma, ¿verdad? Hemos innovado, porque por lo general escuchamos el mensaje, pero un estudio, ¿verdad? Con participación. Por eso es que de repente algunos hermanos no participaban porque no estaban muy acostumbrados. Así yo que pensaba, bueno, estoy hablando demasiado rápido, quizás. no. Así que para que sepan que ahora hay que prepararse también los hermanos y hermanas, porque lo más probable es que aparezcan estudios con esta modalidad. Así que, hermano Bill, muchas gracias, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y que hablemos, yo sé que pronto vas a ser papá, así que el Señor bendiga a tu señora, a tu futuro bebé y a ustedes como familia. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a mi hermano Waldo, por favor, si es posible, que nos pueda guiar en la oración de cierre, para luego dejar estos minutos para si hay algo que haya quedado, hablemos con alguna duda o preguntar algo al hermano, pues lo tenemos aquí algunos minutos más. Hermano Waldo, por favor, si fuera tan amable. Bien. Mi buen Señor y Padre que estás en el cielo, una vez más, Señor, has mostrado tu misericordia y tu amor para con tus hijos, dejándonos, Señor, tratar de escuchar de tu palabra, de poder participar de tu palabra y de adquirir mayor conocimiento, Señor, para ponerlo por obra, Señor, para alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tu siervo nos ha enseñado lo que tú le enseñaste a través de la Escritura. Permite, Señor, que podamos ponerlo por obra lo que escuchamos. Y que esa sea la forma, Señor, de que tu casa, Señor, que es tu cuerpo, se vea bien, se vea disciplinada, se vea limpia y bonita a través de nosotros como personas, mostrando lo que tú, Señor, nos enseñas a través de tu palabra. Mi Señor, gracias una vez más por tantas bendiciones que tenemos, porque tus hijos, algunos están sufriendo, sabemos, pero tú nunca desamparas a tus hijos, siempre le vas a dar una salida para que ellos puedan recuperarse. Gracias, Señor, por los que hicieron esta plataforma, por los que participan cada día, y porque así hemos conocido caras de algunos hermanos que nunca habíamos visto. Mi Señor, quédate con nosotros, acompáñanos el resto del día, y que mañana podamos hacer las cosas conforme a tu palabra. Oramos y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Waldo. No sé si hay alguna duda o algún aporte en torno al estudio, hermano Bill. Ahí tenemos unos minutos, porque también sé que el hermano tiene otro compromiso luego en el tiempo. Así que tenemos algunos minutos para poder reflexionar o hacer consultas en torno al tema. Usted solamente... hermano, sí, perdón. Quería darle las gracias al hermano por el estudio. Yo ya conocía su estilo de predicar, pues lo habíamos escuchado otras veces como quiera regresar. Y nosotros tenemos la bendición de Dios de tenerlo en nuestro hogar hace algunos años, cuando todavía estaba soltero, antes que pasara el equipo de los casados. Y es bueno el estilo de estudio de él. Y gracias, hermano. Y yo les dije en la plataforma que cuando hay 3 Sánchez es impagable la plataforma. Eso no. Gracias, hermano Waldo. Ahí está mi señora. Ahí está la hermana. Un hermano, Bill, besito.
Gracias por ver esto de nuevo. Gracias por estar. Ya. Hermano Marvin, ¿usted está indicando? Sí, solamente agradecer a mi hermano Bill, claro, por su magnífica estudio, como siempre, él tan dinámico. Aquí en Costa Rica ha hecho un excelente trabajo. Antier hablé con el hermano Kenny Moore y estábamos recordando un poco acerca del trabajo que se ha hecho acá, y yo sé que no es la última vez que va a visitarnos. Y pues adelante, hermano, adelante. Yo me despido porque tengo una reunión en Ibagué, Colombia. Estoy dando una serie de estudios ahí. Así que solamente agradecer a ustedes también por el hecho de que nos hayan dado la oportunidad de escuchar al hermano y los excelentes estudios que se han dado acá. No tuve la oportunidad de escuchar el estudio de Ángel Beltrán, pero de seguro fue buenísimo también. Así que me despido, hermanos. Un gran abrazo a Estoy bien, todos. hermano. Hermano Bill, saludos allá a Heather. Absolutamente, Marvin. Hasta luego. Chao, hermano Marvin. ¿Alguna otra opinión? Hermano Néstor, ¿cómo nos fue en el Facebook antes de usted, que es la persona que nos da noticias? Por favor. Bueno, están viéndonos Javier Álvarez, Ivonne Silva de Panamá, Vanessa Vega Araya de Copiapó, Chile, Cindy Portillo de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, México, Diose Jaimes, Miladis Cuaresma de Montilla, y así varios mandan sus saludos, sus bendiciones y su agradecimiento por compartir la palabra de Dios. Eso es en Facebook. Ok, hermano, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar, hacer alguna pregunta, quizás, en torno al estudio de esta noche?